Hoy exploraremos un tema crucial en la vida del creyente: cómo reconocer a un falso profeta o apóstol. En un mundo lleno de voces que buscan influir en nuestra fe, es vital saber distinguir entre los verdaderos mensajeros de Dios y aquellos que pretenden desviar nuestras creencias con intenciones engañosas. La Biblia nos advierte sobre falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Estos individuos no solo distorsionan el mensaje de Cristo, sino que también pueden llevar a los creyentes por caminos equivocados. Por eso, es esencial tener discernimiento y estar preparados para identificar las señales de advertencia. En este video, desglosaremos las características clave que te ayudarán a proteger tu fe y a seguir fielmente la verdadera enseñanza del Evangelio. Vamos a profundizar en cómo reconocer a estos falsos profetas y apóstoles. Vivimos en tiempos indudablemente peligrosos. El engaño espiritual dentro de las congregaciones está alcanzando límites nunca antes vistos. El profeta Oseas dijo: «Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento». Y tristemente, esta profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. Muchos creyentes dentro de las mismas iglesias se están perdiendo cada día, engañados por falsas profecías y promesas. Los falsos profetas están empezando a proliferar, tal como lo profetizó Jesús en Mateo 24:11. Pero no solo en las iglesias está el peligro, sino también en Internet y en las redes sociales. El riesgo es más latente que nunca. Estamos a punto de entrar en la peor etapa de la Iglesia en toda su historia. ¿Cómo escaparemos de este desastre? ¿Cómo podemos reconocer a un verdadero profeta de uno que solo aparente serlo? Gracias a Dios, tenemos la Biblia, que ofrece una respuesta clara a este tema. Todo lo que debemos hacer es sumergirnos en sus páginas y con la ayuda del Espíritu Santo encontraremos una respuesta transparente. Hoy te presentamos 7 formas de reconocer a un falso profeta. Si quieres aprender a reconocer un billete falso, no necesitas conocer todos los billetes falsos del mundo. Todo lo que debes hacer es aprender a reconocer un billete verdadero. De la misma manera, si quieres identificar a un profeta falso, solo debes conocer cómo es un verdadero profeta según la Biblia. Primera característica de un verdadero profeta: un verdadero profeta nunca deseará dinero. En la Biblia, ningún profeta pidió dinero para un cambio de una profecía o milagro. De hecho, los verdaderos profetas rechazaron cualquier oferta de dinero y acusaron de malvados a quienes ofrecían o recibían dinero a cambio de beneficios. Veamos 3 ejemplos muy claros en la Biblia: Eliseo y el leproso Naamán. En esta conocida historia bíblica que arriba tienes el enlace del video en nuestro canal, de las hazañas más grandes jamás hechas por un profeta, míralo porque te dejará sin aliento. Registrada en el primer libro de Reyes 5, Eliseo envió a llamar al sirio Naamán al enterarse de que necesitaba ser sanado de su lepra y le indicó que se bañara 7 veces en el río Jordán. El leproso Naamán, después de haber sido sanado, quiso recompensar con dinero a Eliseo, pero el profeta se negó contundentemente a aceptar cualquier presente. Lo más extraordinario de la historia es que un criado suyo, llamado Giesi, aprovechó la oportunidad del milagro para ir detrás de Naamán y pedirle dinero. Al ser descubierto por Eliseo, fue condenado a sufrir la lepra de Naamán junto con toda su descendencia para siempre. Esto es una clara advertencia de que los milagros de Dios no se negocian ni se venden. El segundo caso es el apóstol Pedro y el hechicero Simón, registrado en Hechos 8:9. Simón era un conocido y poderoso hechicero de la ciudad de Samaria. Cuando este mago se enteró de que, a través de Pedro, las personas estaban recibiendo al Espíritu Santo,
le ofreció dinero al apóstol para poder recibir el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Pero la respuesta de Pedro fue absolutamente tajante y contundente. Vemos la dura respuesta del apóstol Pedro en Hechos 8:20 al 23. Que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Una clara advertencia contra quienes solicitan y ofrecen dinero a cambio de beneficios espirituales. El tercer y más sorprendente caso es el del apóstol Pablo, quien, contrario a lo que muchos enseñan hoy en día, solía rechazar ayuda económica de las iglesias para no ser una carga ni motivo de tropiezo para nadie. En la primera carta a los Corintios 9:11, Pablo dejó claro que no quiso recibir ayuda económica de la iglesia de Corinto, pues su intención no era servir de obstáculo a nadie. Qué bueno sería si hoy tuviéramos más Pablos en nuestras congregaciones. Sin embargo, es necesario aclarar que el apóstol Pablo no siempre se negaba a recibir ayuda. En algunas ocasiones aceptó apoyo, como en el caso de la iglesia de Filipo, cuando enfrentaba necesidades económicas. El punto entonces es que no decimos que una persona que trabaja en el Evangelio no merezca recibir salario por su labor. Todo obrero es digno de su salario, como lo enseña la primera carta a Timoteo 5:18. Pero ten mucho cuidado cuando notes que se está usando la Biblia para coaccionarte sobre tu dinero. Y más aún cuando te piden dinero a cambio de un milagro, una oración o un beneficio espiritual. Profundicemos en este tema. Cuando hablamos de verdaderos profetas, hay algo absolutamente necesario para identificarlos correctamente. Segunda característica: un verdadero profeta nunca falla en sus profecías. Si un profeta habla siempre en nombre de Dios, todas sus palabras y profecías se cumplirán. De hecho, ¿sabías que una de las formas de identificar a un falso profeta es porque al menos una de sus profecías no se cumple? Miremos Deuteronomio 18:20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Solo para aclarar, este pasaje no significa que debamos castigar físicamente a un profeta cuyas profecías no se cumplen. Estamos en otros tiempos y bajo otro tipo de gobierno. Pero lo cierto es que, si un profeta habla en nombre de Dios, todas sus profecías deben cumplirse en todos los casos. De lo contrario, la Biblia enseña que no debemos tener temor de ellos ni seguirlos. Esto nos conduce a la tercera característica de un verdadero profeta. Un verdadero profeta siempre hablará en nombre de Dios y nunca en nombre propio o de su corazón. Esto también es absolutamente evidente en las Escrituras. Ningún profeta habló con frases tales como «yo pienso», «yo estoy sintiendo» o «a mí me parece». Todos los profetas hablaban con la contundente frase «así ha dicho el Señor», «así dice el Señor de los ejércitos». La Biblia condena fuertemente a los profetas que hablan de su propio corazón. Miremos dos pasajes. Ezequiel 13:1 al 3. Vino a mí palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: Oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. En Jeremías 23:16 también se advierte: Así ha dicho el Señor de los ejércitos: No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas.
hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Este es uno de los problemas más graves de las iglesias en la actualidad. Muchos de los llamados profetas hablan de lo que piensan, de lo que sienten, y lo peor de todo, alimentan a las ovejas con falsas palabras y promesas que han sentido en su corazón, cuando lo que deberían hacer es preguntar a Dios cuál es el verdadero mensaje para el pueblo. Con seguridad, Dios hablaría a través de ellos si se dispusieran realmente a sus manos. Pero tristemente, muchos de los autodenominados profetas no se atreven a hablar en nombre de Dios por una razón lamentable. Saben que posiblemente sus palabras no se cumplirán y de esta forma perderán a sus seguidores. Esto entonces revela otro problema por el cual un falso profeta no se atreve a hablar en nombre de Dios. Cuarta característica: un verdadero profeta es específico con sus profecías. Recientemente recibí algunos mensajes donde se me invitaba a ver videos aparentemente proféticos, en los cuales se pretendía anunciar exactamente lo que ocurriría el 8 de abril, el día del conocido eclipse en Estados Unidos. Pero al escuchar los mensajes, ¿sabes qué terminaba diciendo el denominado profeta? Nada. Solo advertía que probablemente algo pasaría ese día y urgía a los oyentes a estar muy preparados y a arrepentirse de sus pecados, pero nada específico. Sin embargo, hay algo evidente en la Biblia. No necesitamos que ocurra un eclipse para arrepentirnos de nuestros pecados. La Biblia dice que todos los días debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, un verdadero profeta será normalmente específico con sus profecías, profetizando cosas normalmente improbables que ninguna otra persona se ha atrevido a decir antes. Y lo más importante, su profecía se cumplirá porque viene de parte de Dios. Miremos solo 3 casos en la Biblia. El profeta Jeremías profetizó en Jeremías 29:10 que después de 70 años de esclavitud, el pueblo de Israel volvería a su tierra, y exactamente así ocurrió. El profeta Natán le dijo a David en el segundo libro de Samuel 12:11 que al igual que él había hecho con Betsabé, tomando una mujer ajena, un hombre tomaría a sus mujeres contra toda probabilidad, y exactamente así ocurrió cuando Absalón tomó a sus mujeres. El profeta Eliseo profetizó en el segundo libro de Reyes 7:1 que al día siguiente el comercio de la ciudad de Samaria se restauraría a su normalidad, siendo un hecho improbable, pues la ciudad estaba sitiada por un ejército enemigo, y así ocurrió. Los casos son innumerables. Todos los verdaderos profetas hablaban cosas específicas a personas, lugares y tiempos. Jamás hablaban de cuestiones inespecíficas como Dios tiene un gran trabajo para ti, o el Señor te traerá un buen esposo, o Dios hará grandes cosas en tu vida este año. Estas cosas son simplemente producto de la probabilidad y de la lógica en la mayoría de los casos, antes que de la palabra de Dios. Aunque no juzgamos ni condenamos a quienes profetizan de esta manera, Dios juzgará a cada uno según sus obras. Pero este asunto es mucho más complejo. Muchos de los autodenominados profetas, conscientes de esto, condicionan el cumplimiento de sus profecías a que las personas lleven o compren algunos de sus productos para que sus profecías se cumplan, ya sean objetos milagrosos, artículos benditos y, en el peor de los casos, pactos de dinero para sellar sus profecías. Esto nos conduce a la quinta característica. Un verdadero profeta nunca negocia ni comercializa el cumplimiento de sus profecías. Las palabras de Dios se cumplen contra la misma voluntad del ser humano. Dios no necesita que sellemos sus profecías con dinero, objetos, ni menos comprando artículos para hacer que sus palabras se vuelvan realidad. Miremos lo que denuncia el profeta Ezequiel en 13:18 frente a este tipo de profetas. Esto dice el Señor soberano: ¿qué aflicción les espera a ustedes, mujeres que atrapan el alma de mi pueblo, tanto de los jóvenes como de los mayores? Les atan amuletos mágicos en las muñecas y les dan velos mágicos para la cabeza.
¿Acaso piensan que pueden atrapar a otros sin provocar su propia destrucción? Pero esta no es la única advertencia contra el mercantilismo con el pueblo de Dios. Miremos la advertencia contra los falsos profetas en la segunda carta de Pedro 2:3. Con palabras engañosas harán mercadería de vosotros. Su condena ya está sentenciada y su ruina no se hace esperar. Un verdadero profeta nunca negoció sus profecías en la Biblia. No caigas entonces en este error común de la iglesia de hoy. Sin embargo, hay una característica que realmente distingue a un verdadero profeta. No tiene miedo de no ser popular. Sexta característica. Un verdadero profeta no teme perder a sus seguidores por decir la verdad. Si un verdadero profeta no pide dinero por sus servicios, tampoco sentirá temor de perder a sus seguidores, pues no vive de las ofrendas ni del dinero de nadie. Un verdadero profeta de Dios siempre habla con la verdad, incluso si esta es dolorosa y desafiante, aunque esto implique que muchos de sus seguidores lo abandonen cada día por no resistir la dureza de su mensaje. Un verdadero hombre de Dios sabe que la verdad, aunque dolorosa, es la única forma de rescatar a sus ovejas del pecado y el conformismo. Esto es apenas obvio. Si un hombre de Dios empieza a notar que sus seguidores están cayendo en pecados como la inmoralidad, la mentira o la avaricia, no dudará un segundo en destapar y denunciar este pecado en público. Él sabe que, si permite que el problema siga avanzando, será mucho peor para todos y finalmente Dios mismo le pedirá cuentas por no haber alertado a la iglesia sobre el problema. En el Antiguo Testamento esto resulta absolutamente evidente. Todos los profetas denunciaron los pecados del pueblo y a causa de esto fueron perseguidos, maltratados e incluso asesinados. Miremos también dos casos en el Nuevo Testamento. Primero, Juan el Bautista. El mensaje de Juan el Bautista fue absolutamente confrontador. Juan no dudaba en acusar a los fariseos por sus pecados. En Marcos 6:17 se registra que Juan reprendió al mismo rey Herodes por su adulterio con su cuñada Herodías y a causa de esto terminó decapitado. Segundo caso, el mismo Jesucristo. Contrario a lo que muchos piensan, el ministerio de Jesús no era solo sonrisas y abrazos. Los mensajes de Jesús eran en muchos casos duros e insoportables para muchos. Su conocida acusación a los fariseos en Juan 8:44, «Sois hijos de vuestro padre el diablo», revela lo confrontante que era Jesús con sus mensajes. Pero lo extraordinario de esto es que Jesús no solo era duro con los fariseos, también era duramente honesto con sus propios discípulos. En una ocasión, después de acusar a algunos de sus seguidores de incrédulos, se registra en Juan 6:66 que muchos de sus discípulos se apartaron y ya no le seguían. Pero Jesús, en vez de desanimarse por esto, confrontó a sus 12 discípulos con la pregunta directa: ¿acaso ustedes también se quieren ir? Dando a entender que no tenía temor de seguir diciéndoles la verdad, incluso si eso significaba quedarse solo. ¿Qué más podemos decir? Pablo, Pedro, Juan, todos ellos acusaban y denunciaban los pecados de las iglesias. En una ocasión, Pablo llegó a llamar insensatos a los Gálatas en Gálatas 3:1. Todos ellos no tenían temor de perder a sus seguidores, aunque debemos aclarar que todos ellos oraban día y noche por sus discípulos para que Dios los guardara de extraviarse. Tristemente, hoy en día, muchos líderes y pastores se niegan a confrontar a sus seguidores con la verdad de la palabra, ya que esto representaría en muchos casos perder fieles y con ello perder los ingresos que generan. Entonces, un auténtico profeta te hablará con sinceridad, incluso si eso te resulta incómodo. Un hombre de Dios no temerá confrontar a la iglesia con sus errores y pecados, pues su mensaje proviene de Dios y no de sus propias inclinaciones. Aunque esto implica la pérdida de algunos o muchos seguidores, hay una característica del verdadero profeta que es aún más trascendental que todas las anteriores. Séptima característica:
Un verdadero profeta siempre te llevará a la cruz y a una confianza absoluta en Cristo Jesús. Recientemente escuché a un predicador de la prosperidad afirmando que la Biblia habla más sobre el dinero que sobre la oración. Estimado seguidor de Jesús, ¿cuán cierta es esta afirmación? Permitamos que sea el mismo Cristo quien nos responde. Lucas 24:25. Entonces él les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria?» Verso 44. Y les dijo: «Esto es lo que yo os decía cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Cuando Jesús mencionó la ley de Moisés, los profetas y los salmos, se refería a toda la Biblia de su época. Jesús afirmaba que el tema central de toda la Escritura es el mismo. Cada pasaje de la Biblia habla del Hijo de Dios, Jesucristo el Mesías, o en su nombre original arameo, Yeshua HaMashiach, y no del dinero ni de la prosperidad. Apocalipsis 19:10 lo expresa claramente. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Un verdadero profeta siempre te hablará sobre la importancia de creer en Jesús, conocerlo en cada circunstancia, seguir su ejemplo, mantener una relación con Él y con el Padre, y seguirlo incluso si esto significa dejarlo todo. Si un profeta no te habla de esta manera, es probable que ni siquiera sea un verdadero seguidor de Jesús. No te recomendamos seguir sus enseñanzas. Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Si un profeta no sigue a Cristo, con toda certeza se dirige a la perdición, y lo más triste es que si lo sigue, tristemente también podrías acabar en un lugar similar. Estas son las 7 formas bíblicas para reconocer un verdadero profeta de uno falso. Aunque no son las únicas, aquí te presentamos algunas adicionales. Un verdadero profeta se preocupa por el bienestar de las ovejas tanto como por el propio. Juan 10:11. Un verdadero profeta siempre usa la Biblia como base de sus profecías. Segunda de Pedro 1:19. Un verdadero profeta es humilde. Jamás hablará con arrogancia ni con palabras infladas sobre sí mismo. Si recibe alabanzas, será por boca de otros, no por la suya propia. Juan 5:31. Un verdadero profeta nunca hablará en contra de la ley de Dios, ni te inducirá a actuar en contra de ella. Isaías 8:20. Un verdadero profeta anima al pueblo a dar ofrendas, pero no para su propio beneficio, sino para los pobres y necesitados. Primera de Corintios 16, 1-4. Esperamos, queridos creyentes, que hoy tengas más herramientas para conocer y distinguir a los verdaderos profetas. Es crucial que comprendas y apliques estas enseñanzas. Si pides sabiduría a Dios y aprendes a discernir, nadie podrá desviarte del camino de la salvación. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Compartan con quienes crean que estas historias les pueda gustar e interesar. Regálanos un like y dejen su opinión en los comentarios. No te pierdas nuestro video. El terrible pecado de las hijas de Lot. Embriagaron a su padre. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.